Vencer el miedo, superar el miedo, hacer las cosas sin miedo. ¿Te suena de algo esta frase? ¿Se trata de eso realmente? Hoy quiero compartir contigo quizá una forma diferente de relacionarte con el miedo. Antes de empezar, quiero contarte un poco que las emociones son procesos adaptativos que se activan en nosotros de forma automática, reaccionando a cambios que pueden ser significativos para nosotros. Estos cambios pueden ser internos, por ejemplo, tener un pensamiento de me he dejado las llaves de casa en algún lugar o la puerta abierta, que genera algún tipo de emoción en nosotros. O externo, por ejemplo, me encuentro por la calle a una persona con la que he tenido un conflicto. Por lo tanto, las emociones nos dan información y en todo caso siempre van a ser más parte de la solución de lo que nos está ocurriendo que del problema. Serían algo así como las luces del salpicadero de un coche en el que nos está informando que nos estamos quedando sin gasolina en el caso de la reserva. Las emociones se pueden dividir en primarias y secundarias. Las primarias son aquellas universales que independientemente de la raza y de la cultura están en todos los seres humanos. Estas pueden ser la alegría, la tristeza, la rabia, el asco, la sorpresa y el miedo, por ejemplo. En cambio, las secundarias son más subjetivas y en ellas nos podríamos encontrar las envidias, celos, vergüenza, culpa. Como te comenté al principio, en esta ocasión vamos a hablar del miedo. Mira lo que dice la RAE al respecto. Miedo es la perturbación angustiosa por un riesgo real o imaginario. Y esto se pone interesante en el momento en que habla de imaginario. Como decíamos antes, las emociones son funciones adaptativas y el miedo no es menos. El miedo nos está avisando de que existe una especie de desproporción entre la amenaza a la que me estoy enfrentando y los recursos que creo que tengo o que dispongo para enfrentarme a esa amenaza. Así, por ejemplo, si tengo un león delante, se activará en mí el miedo y probablemente me preparará para huir. Pero puedo tener miedo a muchas cosas, como veremos más adelante. El miedo es una emoción muy incómoda de sentir. Así, por ejemplo, a nivel físico podemos sentir sudoración, taquicardia, respiración acelerada, tensión muscular. A nivel psicológico, podemos tener dificultad en la concentración, incluso cometer sesgos heurísticos porque necesitamos pensar muy rápido, posible que aparezcan sesgos catastróficos para estar alerta, que incluso muchas veces pueden ser erróneos, pero en esas ocasiones donde necesitamos activar nuestra amenaza para poder luchar o huir y sobrevivir, pueden ser muy necesarios y útiles. A nivel emocional es posible que luego nos enredemos porque las emociones nos generan otras emociones también y nos preocupemos, generemos ansiedad, podamos sentir más miedo todavía, miedo de sentir miedo o vergüenza de sentir miedo y entonces empieza a generarse un enredo interesante en nosotros. Y bueno, a nivel energético, el miedo es una emoción con una vibración muy bajita, ¿no? Podemos tener miedo a muchísimas cosas. Miedo al dolor, a sufrir, al abandono, al rechazo, a la muerte, a envejecer, a la pérdida de una pareja, a la pérdida de un familiar. Podemos tener miedo a muchísimas situaciones. Además, podemos desarrollar creencias relacionadas con esas emociones, en este caso con los miedos. Por ejemplo, podemos creer que si expresamos los miedos somos unas personas débiles o cobardes o si sentimos el miedo. Entonces, lo que vamos a provocar es tender a evitarlo, a reprimirlo, a suprimirlo, a no querer sentirlo. Con lo que eso puede conllevar. Lo cierto es que ya no hay leones de los que protegernos y huir. La supervivencia no está en juego. La gran mayoría de nuestros miedos son anticipaciones catastróficas que no suelen ocurrir. Aún así, el miedo sigue estando y yo creo que es importante ver qué puede implicar una gestión adecuada del miedo. Primero hay una amenaza que vamos a percibir, que vamos a reconocer. Luego aparecerán las sensaciones del miedo. Aparece el miedo en nosotros, esa emoción. Recuerda que el miedo nos está informando sobre todo de la desproporción que hay entre los recursos que yo siento o que percibo, creo que tengo, y los que necesito para hacer frente a la amenaza que tengo enfrente. A mayor sea la distancia entre los recursos que tengo y los que creo que son necesarios para hacer frente a esa situación de amenaza, mayor la intensidad del miedo. Y luego hay una especie de respuesta interna, que es la que nos va a permitir
adecuar de forma más funcional o menos esa solución que tenemos que tomar. Digamos que una respuesta disfuncional sería aquella en la que yo me enredo con mi miedo, me vienen pensamientos catastróficos que me dan más miedo, tengo miedo de sentir miedo, las sensaciones de miedo me generan más miedo y puedo llegar incluso a una especie de parálisis. Digamos que lo ideal sería que en nosotros el miedo fuera funcional y nos permitiera dar respuestas más moduladas y adecuadas a la amenaza que tenemos delante. Si ignoramos el miedo y no contactamos con él, nos podemos volver personas kamikaze prácticamente. Y si tratamos de evitarlo, sabemos que si evitamos el miedo, al final lo intensificamos. Mira cómo se desarrollan las fobias, ¿no? Estrategias para regulación, la activación que nos produce el miedo en nosotros hay muchísimas. Técnicas de respiración, técnicas de relajación, meditación, mindfulness, visualizaciones, tener el apoyo de alguien, exposición gradual. Desde mi punto de vista, considero muy útil el crear como una especie de contorno de seguridad respecto a las situaciones de miedo, especialmente aquellas que nos pueden producir vergüenza, rechazo, miedo a la crítica. Y hablo habitualmente del miedo a hablar en público, que parece que es un miedo que se da demasiado en los seres humanos, ¿no? Me estoy acordando ahora de un amigo que me contó que la primera vez que habló en público en un recinto le dio una especie de padecimiento, desmayo, ¿no? Probablemente, muy probablemente, lo que le ocurrió es que él hizo un salto muy grande entre los recursos que creía que sentía que tenía para abordar esa situación que le generó mucho estrés y a lo que se estaba enfrentando era desproporcionado. Entonces, quizá en esas situaciones lo que podemos hacer son exposiciones graduales, exponernos gradualmente, no hablar delante de un aforo de 300, 400, 500 personas, 100. Podemos empezar hablando delante de grupos pequeños, dos, tres personas. Y ahí empezamos a tener referencia, porque si no, la mente es capaz de fabricar muchísimas cosas cuando no tenemos una referencia. Una vez ya esa sensación de angustia y ansiedad la llevamos a la experiencia, la liberamos y tenemos un feedback respecto a esa situación, podemos ir aprendiendo, mejorando y reelaborando cómo nos enfrentamos a esa situación que en principio puede ser amenazante porque hay muchas miradas hacia nosotros. Espero que este vídeo sobre el miedo te pueda ser útil. Si es así, déjamelo en los comentarios lo que te ha parecido. Dale a me gusta si te ha gustado y compártelo si crees que puede ayudar a otras personas. Muchas gracias por estar ahí.